Hola, en este video vamos a hablar de la investigación de las propiedades adhesivas y cohesivas del asfalto, la almaciga y el mortero en mezclas porosas de asfalto. Para poder entender este tema y dar una inducción se debe ir por varios hilos conductores. Uno de ellos es la investigación de las propiedades adhesivas y cohesivas de cada uno de estos materiales y también se debe entender cuál es la reacción bajo algunas influencias como la temperatura, la presión y la humedad. La propiedad adhesiva y cohesiva del asfalto, de la almaciga y del mortero controla la durabilidad y el mecanismo de los fallos en las mezclas porosas de asfalto. Para evaluar la adherencia y la cohesión en el asfalto se utiliza la prueba de resistencia de enlace, la cual también es modificada para poder estudiar y evaluar la resistencia y la durabilidad de los otros dos materiales. Para la evaluación de los materiales como el mortero y la almaciga no se ha podido estudiar o no se tiene gran conocimiento sobre pruebas, comenzando porque no se puede evaluar uno por uno de estos dos materiales, sino que se deben evaluar en conjunto. Las mezclas de asfalto se puede dividir en asfalto, masilla, mortero y mezcla. En esta imagen podemos ver en la parte A, podemos ver cómo hay un aglutinante delgado en los cuales se ve una delgada línea en la unión de estos dos agregados. En cambio en este se puede ver una significativa diferencia en el tamaño del ligante, en el cual se ve que hay un gran espacio entre los dos agregados. En el primer ensayo que se realizó para la adherencia del asfalto fue la inmersión estática y la dinámica, y de esta la ebullición del agua, las cuales demostraron convenientemente la adherencia del asfalto, pero no la mostraron cuantitativamente. Para mostrarlo cuantitativamente se utilizó la teoría de la energía libre superficial, en la cual es un indicador físico pero no mecánico, así que se llegó a la conclusión que la prueba de enlace de resistencia era la mejor, ya que era un resultado de mecánico y físico. Como materiales tenemos la almaciga, que está compuesta de asfalto, relleno, y la composición de esta se determina en base a la relación entre el relleno y el asfalto. También tenemos el mortero, el cual está compuesto de asfalto y relleno de agregados. Para este se utiliza también el método de superficie específica, el cual determina y concluye que la cantidad de mortero necesario para estas mezclas de asfalto poroso es del 29.2%. Como métodos de ensayo tenemos la prueba PBC, que este sistema de prueba consta de un comprobador de adherencia automático, de sustratos áridos y un talón extraíble de metal y una muestra de betún. Esta prueba es utilizada para mirar la consistencia y durabilidad del asfalto, y también se le hizo cierta modificación para poder ver la durabilidad del mortero y la almaciga. El espesor de la almaciga y del mortero debe ser consistente con la distribución de esta en la superficie específica. Los detalles de la determinación de la distribución del espesor del mortero se expresa con diferentes colores. Además, por eso se considera que los espesores probados del asfalto y del mortero son de 0.2 milímetros y 2 milímetros. Además, se practican ensayos de tracción indirecta. Este ensayo se hace para medir la resistencia de la tracción directa y la resistencia principal en la cohesión y adherencia del aglutinante, y el efecto de daño de humedad en esta resistencia, determinado comparando antes y después de las condiciones húmedas. Otro ensayo que es pertinente hacer para tener resultados consistentes es el ensayo de pérdida de Cantabro. En el ensayo de pérdida de Cantabro se utiliza para evaluar la durabilidad de la mezcla de asfalto poroso, y también se evalúa la influencia de diferentes daños en la humedad en el caso de la durabilidad del material, cómo afecta la humedad en esta. La pérdida de peso después de la prueba de Cantabro se utiliza para evaluar la durabilidad de las mezclas en casos extremos de humedad. También debemos mirar la influencia de propiedades asfálticas en la adherencia y cohesión. Las propiedades del asfalto no influyen en ningún tipo de durabilidad ni ningún cambio por cambios de temperatura. La fuerza cohesiva del asfalto aumenta con el aumento de la viscosidad dinámica. También se encuentra que la viscosidad dinámica y la fuerza cohesiva exhiben una relación lineal. En el aumento de la temperatura, la pendiente de la línea de la regresión disminuye, lo que indica que la sensibilidad de la fuerza cohesiva y la viscosidad dinámica del asfalto disminuye, es directamente proporcional.
Para también ver cómo estas propiedades influyen en la adherencia y cohesión de la almacilla y el mortero, el tipo de fallo de la almacilla y el mortero utilizando diferentes asfaltos se obtuvieron de las pruebas BBC modificadas. La fuerza cohesiva de la almacilla y el mortero aumenta con el aumento de la viscosidad dinámica del asfalto. Esto indica que el relleno de la almacilla y los agregados finos en el mortero juega un papel muy importante en la formación de la fuerza cohesiva y no son completamente independientes del asfalto. ¿Cómo la temperatura puede afectar en la adhesión y la cohesión? Este fallo cambia de adhesivo a fallo cohesivo en el aumento de la temperatura y la fuerza cohesiva del glutiminante es significativamente menor que la fuerza adhesiva del glutiminante agregado. La adherencia y la cohesión de la almacina y el mortero no son dependientes de la cohesión del aglutinante, pero también tiene ciertos cambios por la temperatura en su fuerza adhesiva. En conclusión, gracias a esta prueba podemos decir que la fuerza cohesiva del asfalto, almacilla y el mortero aumenta con la viscosidad dinámica creciente del asfalto, pero la sensibilidad de la fuerza cohesiva a la viscosidad dinámica del asfalto disminuye con el aumento de la temperatura. Las propiedades adhesivas y cohesivas del asfalto, la almilla y el mortero son significativamente diferentes, ya que el relleno en la almacina y los agregados finos en el mortero juegan un papel muy importante en la fuerza cohesiva. Y en el caso del asfalto no tiene nada que ver sus propiedades con el cambio que tiene en la temperatura y humedad. El tipo de fallo del asfalto cambia de adhesivo a cohesivo, mientras que los tipos de fallo del masil y mortero cambian de cohesivo a adhesivo con el aumento de la temperatura y la viscosidad dinámica. El tipo de fallo de la almacilla y mortero cambia de cohesivo a adhesivo con el daño creciente de la humedad. Y la mezcla de asfaltos porosos presenta un fallo cohesivo del mortero en condiciones húmedas de 2D y 4D, mientras que en presencia de fallo adhesivo del asfalto en condiciones húmedas es de 6D y 8D. Los resultados de este trabajo proporcionan una nueva comprensión de la influencia de la composición heterogénea, tanto en la temperatura y la humedad, sobre las propiedades adhesivas y cohesivas de esta mezcla de asfaltos porosos. Muchas gracias. Hasta luego.